estamos. ¿Cómo se llama el que toma mate solo, no? Porque Leonardo, el productor... No, pero ¿cómo le dirán? Porque toma solo se llama. No ha compartido mucho. Bueno, que ande bien, estamos dando vueltas y girando ahí en redes como corresponde. Un ratito de tele, un ratito de encuentros, reflexiones que irán por alguna arista, seguramente que son un poco más angustiantes cada vez. Debemos saludar una vez más a Jaime, a Persic. Una gran visita que tuvimos y se me está ocurriendo volver a traerlo. Hay muchas cuestiones de qué va a contar esto que tiene que ver con la universidad, con una gran movilización y con casi 7.000 pibes que están cursando en la UNAUR, por un ejemplo. Así que un enorme laburo que están haciendo, a pesar de todo y con todo, porque tienen presupuestos atrasados desde mayo en adelante. El panorama, ¿qué te cuento a vos que estás allí dudando de seguir o no con el cable? ¿No? Porque los servicios se han puesto insoportables. Le vamos a dar la bienvenida a un amigo, ¿le parece bien? ¿Ustedes andan bien? ¿Cómo andan, Luquitas? Bien, Raúl. ¿Sí? Sí, contento, como siempre, estar compartiendo este espacio junto a un Sí, amigo. un placer. Mucho proyecto que iremos concretando. Aquel que propone la idea de un chef que nos va a estar acompañando con alguna cosita rica para compartir el almaguar de cada día. Gracias, Julito Medina, con una bodega ahí en Maipú, esmerosa, generosa. El invitado decía recién, qué linda, qué lindo que es el vino. No debe haber nada más rico y más hermoso que el vino. Y comparto eso. Bueno, sí, estar en la platea de Boca es otra de las cosas lindas. Dani Alonso, ¿cómo le va? Yo también hincha de Boca, bien, Ya lo muy sé. bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Tu nieto, tu devoción. Divino. Bueno. Divino. Hoy me dio la oportunidad de comer alguna cosita antes con él, entonces el vino no impacta. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Ariel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchísimas Buenas gracias. noches, buenas por el tardes. espacio. Giramos en las redes, bienvenido, viejo. Y gracias por hacerte un lugarcito. No, un placer. Presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero. A ver, estuvimos, antes de ir al cuero, estuve charlando con gastronómicos y me estaban mostrando carpetas así que preparan sus abogados porque no le están pudiendo pagar al gremio. Hoteles y restaurantes, que son cosas que uno lo va dejando a un costado, de mucha trayectoria, pero que tienen que iniciar ese trámite judicial porque no hay aporte. Impresionante. Impresionante. Los textiles contaban situaciones semejantes. No creo que el cuero escape a esto, ¿no? No escapa. En primer lugar, gracias por la invitación. Por favor. Es un lujo estar en este espacio, pero no escapa a la situación porque son las políticas estructurales que claramente no apuntan hacia la producción, el trabajo, la redistribución del ingreso y el mercado interno, que vivimos lo que llamamos sectores mano de obra intensiva, como bien decía vos, el textil, el calzado, la marroquinería, el metalúrgico, el mueble, ópticos. Yo pertenezco a la Confederación General Empresaria y están no menos de 60 cámaras. Y la realidad de los sectores es muy similar por estas medidas que estábamos hablando antes. Calzado también, ¿eh? No voy a nombrarte, pero ahí con tu emprendimiento de tantos años y viajó a Italia a comprar unas máquinas, alguien que elabora unos calzados fantásticos y que tiene una cantidad de empleados que los banca con su guita, porque no Es tiene que otro, vendió un par de zapatos, un par, un par. No queremos hundirnos todos contando tanta tristeza, pero esta es la realidad. Decí, vas a decir algo. No, digo, esto es lo que pasa en la vida real. Ustedes vieron cuando se habla de la macro. Y entonces en este país hemos empezado a hablar en LEVAC, en letes, en botes. No sabemos ni qué. Y no hablamos de producción y no hablamos de trabajo. Y estas son las consecuencias, lo que pasa en la vida real después de acuerdos como los que se firman con el Fondo Monetario Internacional. Porque por ahí la sociedad los ve lejanos. Y claramente cada una de esas medidas que se toman impactan en ese mercado interno y en ese par de zapatos que vendió todo el día abierto y que sostuvo a los empleados. Porque, ojo, porque el esfuerzo que están haciendo hoy las pymes argentinas para no despedir más gente es tremendo. Ya perdimos 8.000 pymes y 85.000 empleos del sector industrial. Y el proyecto es profundizar este proyecto político, digamos. A mí me viene a la cabeza algo que en distintas ocasiones tuvimos oportunidad de charlarlo con Ariel. Ariel tiene una representación institucional, digamos, es la voz de sus colegas, quienes trabajan también como él en el cuero y las manufacturas del cuero. Y ha participado en algunas reuniones en donde funcionarios le dicen, frente a este escenario de tanta incertidumbre, bueno, si no sos competitivo, reconvertite, ¿no?
abandonar eso que hiciste durante 20, 30 ¿Pero en qué te años? reconvertís, Claro, ¿y qué es Lucas? reconvertirte? ¿En qué? Me A ver. interesaría que si podés contarnos qué te están diciendo, qué te están No, proponiendo. está bueno, Lucas, el punto en que lo ponés, porque además este es un proyecto político que básicamente ha instaurado un idioma y algunas palabras que suenan muy bien. Entonces hablamos de inserción inteligente en el mundo, en un ratito hablamos, que Claro. es para nosotros y que es para otros. Tengamos claro que el neoliberalismo tiene la posibilidad de no tener que explicar los conceptos. Quienes apostamos a la producción, al trabajo y a otro tipo de país, sí tenemos que explicar qué es cada cosa. Cuando nos hablaron de reconversión productiva, si quieren hasta suena bien. Ujú. Si Suena vos pensás lo que bárbaro. sucedió en sectores, que por ejemplo en el tema en España, en un pueblo vasco, con el tema de, voy a hacerlo muy básico, pero que producía para rieles para lo que es el tema de los trenes y demás. Y tuvo que reconvertir ese pueblo a fabricar para aviones porque lo demandaba ese lugar y ese proyecto donde interviene el Estado. La reconversión productiva, manejada por el mercado, te genera esto de convertir a un fabricante en un importador. Si la pensamos desde el Estado, y a lo mejor podemos pensar en un tipo de país que digan, bueno, mira, no va a entrar un jean más a la Argentina, ¿sí? Pero van a entrar todas las remeras. Entonces uno que fabrica remeras, yo le puedo decir, mira, ahora empecé a fabricar jeans. ¿Por qué? Porque le conviene al Claro, país claro. y demás. Porque si no, si lo convierto en importador, directamente nos quedamos sin mercado interno. Y bueno, esto te explica los 8.000 puestos de trabajo, 85.000 puestos de trabajo que se perdieron. Cuando le planteaba que era la reconversión, claramente para los sectores productivos es esto. Porque si no es el otro concepto lindo, el de los microemprendedores. ¿Cuántas cervecerías artesanales vamos a poner? Claro. Digo, porque esto es lo que hay que pensar cuando se dice que uno puede. Y siempre está el ejemplo del Facebook, que un tipo individualmente salió adelante. No, señores, la salida es colectiva y los procesos productivos y los empresarios pymes crecen en proyectos que apuestan a la inclusión, Pero al crecimiento, al desarrollo. Todos los demás son esas excepciones que necesitan este tipo de sistema para mostrar que la salida es por ahí y que hay que reconvertirse. Pero ¿Está claro? usan a las pymes de una manera tan descarada. Desde siempre sabemos que todo gobernante que asume habla de las pymes. Porque aparte que Habla de albergarlas, reunirla y brindarle crédito, bueno, todo lo que sabemos que necesitan. Pero finalmente nadie hace nada por las pymes. Nada. Bueno, pero no. Hoy es un estado más crítico, ¿no? Ni hablar de lo que hoy ocurre. Lo visualizás, recorres. A mí me toca Toda recorrer razón. muchos sectores productivos. Nada, porque, digamos, además soy dirigente de Segera y veo diferentes Ahora hablamos de sectores. Segera, sí. Y lo que uno ve es que cuando va caminando es que claramente, y esto yo lo digo siempre, las grandes corporaciones confrontan con el Estado, enfrentan al Estado para obtener más beneficios. Las pymes necesitan del Estado. Claro. Quienes generan el 80% del empleo en la Argentina necesitan de un Estado presente que, por ejemplo, haga la reforma orgánica de la Carta Central, como pasó hace 3 años atrás, y genere créditos al 15% para las pymes. ¿Te imaginas hoy un crédito al 15% para las pymes, lo que sería? Claro. O un Estado que administre el Bendición. comercio exterior. No cerrar la frontera, otra mentira que han instalado en este tiempo. Argentina tenía las fronteras cerradas, no entraba nada, era el país más cerrado del mundo. Pero eso es mentira. Eso es mentira porque los números de mi sector dicen que en 2015 solamente por tomar el último año del gobierno anterior, entraron 15 millones de productos de marroquinería. El gran problema es que en 2016 ya tuve 25 en un mercado interno que se cayó. Entonces, digo, ¿no? Necesitas un Estado que administre el comercio exterior, que oriente el crédito al sector productivo, que no plantee paritarias a la baja. Y te habla alguien que negocia paritarias desde hace 10 años personalmente. Por eso es la relación que uno tiene con los sindicatos. Pero si nosotros nos planteamos un esquema de paritarias a la baja, nos quedamos sin mercado. Sepa que estamos pudiendo hacer un pequeño brindis, querida Flor, gracias a Que me avisa Maguara. cuando pueda. Ahora, Cuando pueda no, yo. vamos a entrarle si te parece, Flori. Salud y bienvenido, Muchas querido gracias. Ariel. Sabemos que usted dirá, pero estos están tomando vino en la tele, y claro, es Sí. Almaguar, es Julio Medina que así lo permite y nos da la posibilidad de disfrutar. Gracias, Julito, de verdad. Bueno, esto de recorrer el país y el conurbano, no, espera, antes de llegar ahí, ¿y cuál es el límite de lo que estás contando? Esto es lo que pregunta la calle. Digo, bueno, está bien, cierra empresas, cierra un comercio. No hace falta caminar muy lejos para darte cuenta que está todo retraído, que está todo complicado, que las pymes no nos ayudan. Un caso de un calzado, pero cada uno vivirá el propio. ¿Y cuál es el límite?
Es que Digo, no- hay un límite. Es que en este, digamos, dentro del esquema que planteó un gobierno elegido democráticamente, y esto hay que decirlo, siempre, porque la salida también es desde la política, Sí, por ¿está supuesto. claro? Pero en este proyecto político que han planteado no hay un límite, porque dentro del proyecto está, por ejemplo, un esquema de salarios bajos. ¿Quién reclama salarios bajos? ¿Quién necesita salarios bajos? Las grandes empresas. Por supuesto. Y ahí empezamos a hablar de otra palabra bárbara, la competitividad. Entonces tenemos que ser competitivos. Y si no hay mercado interno, a ver, enfriar la economía es una decisión política para generar este ejército de reserva que están generando las pymes para que las grandes empresas o las empresas de servicio que van a seguir trabajando tengan una cola de 2 cuadras para tomar un empleado y tener salarios más bajos. Básicamente es un proyecto. O sea, vos enfrías el mercado, abrís las importaciones, no es una, ponés las tasas inaccesibles, Pisas la paritaria. pisás la paritaria. Entonces vos, la recesión es el instrumento. Destruirse a las empresas nacionales. Pero podemos decir que la recesión es el instrumento, no es la consecuencia. Claro. La recesión es el instrumento para llegar Por supuesto. a este objetivo. Un país más chico, un país que me están planteando exportar los cueros salados, un país que primarizó su economía, un país que no proyecta exportar manufacturas y que lo que decíamos antes, la inserción inteligente en el mundo, cuando vos te reunís con el gobierno, yo he tenido reuniones con Cabrera, con Brown, que nos planteaban, lo digo así porque decían así, bueno, el sector de ustedes qué pueden entregar. Y vos te quedás cuando te dice ustedes qué pueden entregar. Los tipos nos estaban planteando que nosotros dijéramos a qué productos de nuestro sector le podíamos bajar los derechos industriales para que entren más fácilmente de Europa. Por ejemplo, una cartera paga para venir de Europa un 35, un 20%, una cartera de cuero. Bueno, bajar el derecho a la mitad. ¿A cambio de qué? De vender más carne. Es un proyecto de país. Entonces esto no tiene un límite porque se está llevando hasta donde se pueda este proyecto. ¿Hay otro camino? Sí, por supuesto. Claro que hay otro camino. Y esto es lo que hay que decirle a la gente. Porque uno no va a los lugares a poner un bajón, pero esta no es la Claro, cuestión. claro. Uno puede hablar la realidad, Totalmente. pero no les quepa duda que tenemos una salida. Salida siempre hay. Pero la salida Hay parte que la parar tenemos. la pelota. Lo que pasa es que hay que parar lo que estamos haciendo y caminar para otro lado. Pero es la misma sociedad, desde la política, la que lo vuelve a decidir. Sí. Esto es lo que hay que tener claro. Sí, está Y bien. esta es Sí, lo nuestra dejaste labor. claro desde la política de la Está democracia, bien. del propio voto. Esto es así. Nosotros mismos somos. Sí, perdón. No, que tomando eso, me parece que lo que hay en curso también para obturar esa salida es una operación fomentada desde usinas del propio gobierno de desacreditar a la política en general. Está claro. Entonces, vos no tenés vías de escape, porque hay un modelo que avanza en retracción de la economía, en primarización, sobreendeudamiento, y cuando querés mirar de qué me agarro para intentar ir por otro lado, te dicen, no, todo lo otro es un desastre, corrupción, violencia, prebenda. Obviamente, yo tengo opinión, creo que no es así. Lo que hay es una campaña deliberadamente estratégica de desacreditar a un sector de la política, pero ya creo que a la política en su conjunto. Entonces hay una cosa de, bueno, este es el presente inevitable y esperemos que pase lo más rápido posible y después vendrá en algún momento el segundo semestre, los brotes verdes, porque uno ya va pensando cuál es el discurso para el proceso electoral del gobierno. Bueno, fue un gobierno de transición, tuvimos que ordenar institucionalmente el país después de los niveles de degradación con que Sí, nos la fiesta. encontramos. Estamos pagando la fiesta. Estamos pagando la fiesta, los excesos, qué sé yo. La etapa que viene es la etapa del crecimiento, el desarrollo y la dicha eterna. Claramente se ve que no es. Pero no Luca, es. cuando antes hablábamos de que de la soja vendamos el aceite o vendamos milanesa de soja, ahora estamos hablando de vender cuero crudo. Cuero, sí, Estamos claro. todos locos. Retroceso. Es un retroceso Bueno, impresionante. a fin de los 4 años, seguramente, del mandato actual del oficialismo, vamos a tener un PBI que con suerte va a ser igual que el 2015. Un crecimiento. 4 años. Ya, 4 años. Después de 4 años. Sin Con, crecimiento. perdón, no, pero con una gran Con 10% diferencia. de población más. Y con 8.000 empresas menos, y con 85.000 empleos del sector industrial. Que lo que iba Es antes, mucho más que los números, Los ¿eh? valores de las empresas argentinas en el exterior, las que cotizan en Sí. bolsa, no valen nada. Claro. Van a ser extranjeras. Regaladas. Exacto. Van a ser extranjeras. Entonces, La van a digamos, comprar por 2 mangos. sí, sí. ¿Es un proyecto o no es un proyecto? Sí, sí. No nos equivoquemos, no hay errores. No. Coincido con Lucas respecto a lo de la política. Y quizá este trabajo que nosotros tenemos como dirigentes, en los lugares donde nos toque, es explicar esto.
es que es justamente desde la política y con la política que podemos cambiar y volver a administrar el comercio exterior y todo esto que yo te decía antes. No es justamente diciendo, mira, el gobierno empezó a instalar de alguna manera estos años, se está agotando el discurso de la pesada herencia. ¿Por qué? Porque no es herencia decidir abrir las importaciones, porque no es herencia de permitir que los dólares, digamos, de las exportaciones se puedan liquidar cuando se quiera o no se liquiden nunca, porque no es herencia haber bajado los salarios y achicado el consumo. Son decisiones porque no es herencia decidir una tasa del 60% que destruye al sector productivo. Todo eso no es herencia y la sociedad sí empieza a percibirlo. Y empieza el otro discurso. Y acá es donde hay que estar atento. Es el de, el otro día yo lo decía en un lugar, en un programa, y discutí con alguien porque digo, perdóname una cosa, claro, de alguna manera nosotros, los que pensamos en otro proyecto de país, nos empiezan a acusar de golpistas, de no querer dejar terminar al gobierno, de no querer, de ponerle trabas y piedras. Y yo le decía no me acuerdo, un político le decía, no, pero por supuesto que estoy en contra de un gobierno que no apuesta a la industria. No estoy a favor de ese gobierno y no por eso soy golpista. Y la labor nuestra como dirigentes es hablar con cada empresario y explicarle que si no es con la política que determina cuál es el rumbo económico y productivo de un país, seguimos en este camino y siguen fundiendo empresas. Ese es el rol que tenemos los dirigentes hoy. Lo que pasa es que por ahí compartir, Lucas, no vienen de la política. No. Vienen de otro sector. No, sin poner cuota de valores, Sí, lo que claro. estamos diciendo. Pero es tan claro. Y alguna vez hablábamos, cuando al comienzo se le cuestionaba que el peronismo había perdido las plazas y que no lo podía ganar este gobierno. Y este gobierno, un día lo hablábamos, y decía, bueno, tomaron algunas plazas con food trucks, con camioncitos. Pero no era la plaza. Esa no era la plaza. Solo una pausa. Contá una anécdota antes. No importa, un emprendimiento. Fuiste a comprar un metro de cuero, X, no importa. Sí, fui a pidieron comprar- contar porque es maravilloso el valor. No, vida real. Hace 20 días voy a comprar un metro de cuero para hacer una muestra de una cartera y me dicen en la exposición 590 pesos. Un metro de cuero. Un metro para armar una cartera, una muestra, una exposición. De buena calidad. Muy lindo selecciona- cuero, puntualmente para un nicho muy chiquito, pero bueno, hago la muestra. Cuando me lo entregan, ya me dicen 690 pesos el metro de cuero. ¿Cuánto había pasado? Había pasado 20 días. 600, esto hace un mes atrás. 690 pesos. Llego a la exposición, hago la exposición. La verdad que muy poca gente en la exposición, muy poco comerciante, porque no está vendiendo, pero alguna venta hago. Y cuando encargo para hacer esos pequeños pedidos, ayer me dicen 890 pesos. ¿Ves que es mentira lo de la competitividad y que si te ponen el dólar a 40, vos por eso vas a poder exportar? Esto no es así porque esta gente dolarizó el 80% de la estructura productiva. Lo único que no está dolarizado es el salario. Te pasa, ¿no? Son realidades. Un corte, hagamos una otra entrega, una segunda, y hablaremos un poco de tantas cosas que quedan. Él nombró Cejera recién. Rincón de qué es Cejera, quiénes lo conforman. Bueno, vamos a charlar un poquito de todo eso. Ya venimos, dale.